Muy bien, abran sus Biblias entonces al primer libro de los Reyes en el capítulo 14. Y mientras ustedes se encuentran en esa porción de la Escritura, oramos una vez más. Padre Celestial, una vez más venimos ante ti, Señor, y lo queremos hacer cada vez que hagamos algo aquí en la iglesia, ya sea para nuestro tiempo de alabanza, ya sea para despedir a los niños en sus clases, ya sea para comenzar el estudio de tu palabra. Queremos siempre bañarlo todo en oración, clamar a ti, pedirte que tú nos escuches y pedir que por el poder de tu Espíritu hagas en nosotros las cosas que tú quieres hacer, Señor. Así es que al abrir tu palabra queremos recibir de ti. Queremos, Señor, que tu siervo mengue, tú crezcas y que tu Espíritu nos enseñe lo que hoy tienes para nosotros. Así es que estamos aquí esperando, oh Dios, que nos hables a cada uno de nosotros en donde necesitamos ser hablados y tocados en donde necesitamos ser tocados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues acabamos de terminar el capítulo 13 del primer libro de los Reyes. Si ustedes se acuerdan, estamos viendo a Jeroboam, que fue el primer rey de Israel después de que el reino se dividió en dos: el reino del norte, consistiendo de 10 tribus, el reino del sur, consistiendo de 2 tribus, y en el cual Roboam era el que estaba como rey. Pero ahorita estamos viendo a Jeroboam y vimos cómo el Señor envió a un varón, a un profeta, a decirle lo que iba a pasar por todas las cosas que él había hecho. Jeroboam, si ustedes se acuerdan, se enoja con el varón de Dios y manda que lo arresten, y cuando manda que lo arresten se le seca el brazo con el que estaba apuntando, pero al mismo tiempo que se le seque el brazo, él le pide a este varón de Dios que ore por él, y el varón de Dios ora por él, el brazo le es restaurado, y se pensaría que por lo que el varón de Dios le había dicho que iba a suceder, y que por la muestra que Dios le había dado de que el varón de Dios estaba hablando con la verdad, y más que todo por la sanidad que Dios había traído a su brazo, que quizás Jeroboam se hubiera arrepentido, que quizás Jeroboam hubiera tenido un corazón quebrantado, que quizás Jeroboam hubiera pensado 2 veces en lo que estaba haciendo y se hubiera buscado acercarse a Dios. Pero ahí en el capítulo 13 de Primera de Reyes, en el versículo 33 y 34, nos dice ahí que a pesar de todo esto, Jeroboam no se arrepintió de su maldad, pues volvió a nombrar sacerdotes para los altares que había levantado entre el pueblo, y a cualquiera que quisiera ministrar en esos altares lo consagraba como sacerdote. Versículo 34 dice: este fue el gran pecado de Jeroboam, y por eso su descendencia fue exterminada de la tierra. Entonces terminamos el capítulo 13 con esa profecía, o con ese final que parece ser que tuvo Jeroboam. Pero hoy, al seguir en el capítulo 14, se nos va a dar más detalles acerca de lo que Jeroboam hizo y de cómo el Señor finalmente llevó a cabo lo que había dicho. Ahora, por cómo está escrito el libro de Reyes, el primer libro y el segundo libro de Reyes, aun cuando se nos diga que alguien murió o que alguien fue sepultado con sus padres, etcétera, etcétera, de todas maneras, entre más avanzamos vamos a ver que se vuelven a repetir esos nombres. La razón por la que se vuelven a repetir es porque, por ejemplo, hoy vamos a llegar al final de la vida de Roboam, pero cuando empecemos a ver el reinado de Roboam, vamos a ver que se vuelve a mencionar porque los dos reinaron al mismo tiempo. Pero vamos a ir explicando eso conforme vayamos adentrándonos más en el estudio. Pero hoy en Primera de Reyes capítulo 14 y el versículo 1, noten que dice: en aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Vamos a ver diferentes Abías en este libro de Primera de Reyes. Abías, que era hijo del rey de Judá, y este Abías, que era hijo de Jeroboam, el rey del reino del norte. Versículo 2 dice: entonces el rey llamó a su esposa y le dijo: quiero que vayas a Silo, donde encontrarás al profeta Ahías, el que me dijo que yo sería el rey de este pueblo. Pero disfrázate para que nadie, noten ahí, para que nadie sepa que tú eres mi esposa. Si ustedes se acuerdan, Ahías había sido el profeta con el cual se encontró Jeroboam, ¿sí? Y el que le había dicho por primera vez que él iba a ser el rey de las 10 tribus del norte. De hecho, vean ahí en su Biblia unas cuantas páginas a la izquierda, o hagan swipe a su teléfono hacia la izquierda, hacia la derecha, y van a ver en Primera de Reyes capítulo 11, los versículos 29 al 31, en donde se nos dice ahí: pero un día Jeroboam salió de Jerusalén y en el camino se encontró con el profeta Ahías, que es el que está enviando a su esposa a ver ahora, de Silo, que llevaba un manto nuevo. Los dos estaban solos en el campo.
Ahías tomó el manto y lo dividió en 12 pedazos y le dijo a Jeroboam: estos 10 pedazos son para ti, porque así ha dicho el Señor, el Dios de Israel: voy a dividir el reino de Salomón y a ti voy a darte 10 tribus. Entonces, ahora que su hijo está enfermo, ahora Jeroboam está pidiéndole a su esposa que vaya y busque a este profeta de Dios, que es uno de los profetas verdaderos de Dios, del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, para que vaya, y lo que va a pedirle es que le pregunte qué va a pasar con el niño. ¿Okay? Entonces le dice que vaya a Silo, le dice que encuentre al profeta Ahías, que fue el que le había dicho que él iba a ser el rey del pueblo de Israel en los 10 tribus del norte. ¿Sí? Le dice que vaya y lo busque para que le pregunte qué es lo que va a pasar con su hijo. Aquí tenemos una lección importante, creo yo, que aprender. Sí, aquí tenemos una lección importante que aprender, porque creo que esto nos enseña que no importa cuáles sean las creencias o religión que las personas tengan o practiquen, no importa ni siquiera qué tan lejos se encuentren del Señor como lo estaba Jeroboam, cuando están teniendo problemas o pasando por situaciones difíciles, necesitan a alguien que les dé esperanza, a alguien que les dé verdadera esperanza. Noten aquí, Jeroboam tenía profetas, Jeroboam tenía sacerdotes en el reino del norte, Jeroboam tenía altares, ¿sí? Jeroboam tenía dioses que él mismo había confeccionado, pero cuando estuvo en esta situación tan difícil de que su hijo estaba enfermo, noten que envió a su esposa a Silo a hablar con el profeta Ahías, que era un verdadero profeta de Dios. ¿Por qué? Porque quería tener alguna esperanza. Quería que alguien que no fuera aquellos que él había puesto como sus sacerdotes, que él había levantado como sus dioses, le dijera la verdad. Quería saber la verdad. Sabía él en su corazón que lo que él estaba adorando como Dios y aquellos a los que él estaba escuchando, que había él nombrado por sí mismo, no le iban a dar una contestación verdadera, porque no podían, porque no eran verdaderos varones de Dios. Entonces, cuando la gente, de nuevo, no importa sus creencias, no importa su religión, no importa qué tan lejos se encuentren del Señor, están teniendo problemas, pasando por situaciones difíciles, necesitan a alguien que les dé esperanzas. Y saben que nosotros como cristianos debemos de estar ahí y buscar la forma de cómo traer a esas personas la verdadera esperanza que solo se puede encontrar en nuestro Dios. Y este tema ha estado recurriendo una y otra vez en los últimos estudios que hemos tenido, porque creo que ahorita estamos en un mundo que está sufriendo, estamos en un mundo donde hay mucha incertidumbre, estamos en un mundo donde hay mucho conflicto, ¿sí? Hermano con hermano, ¿sí? Padres e hijos. Siempre lo ha habido, pero ahorita más todavía por el ambiente político que se está llevando a cabo, por la cosa de la pandemia y el COVID y todo eso, la vacuna, que si nos vacunamos, que si no, que si creemos que es cierto, que si no. Y hay tanta división aún entre mismos cristianos. Tenemos cristianos vacunados y cristianos no vacunados. Sí, ya las iglesias van a tener que tener bancas con un señalamiento, como con los tiempos de antes de los derechos civiles aquí en Estados Unidos, en donde tenían de esos bebederos para gente de color y bebederos vamos a tener que poner una señal allá: vacunados, no vacunados. Hay una división. A la gente necesita tener esperanza, y nosotros los cristianos, los que seguimos al Señor de cerca, los que escudriñamos su palabra, los que sabemos que Dios es el único que puede traer verdadera esperanza al corazón del ser humano, tenemos que estar listos ahí, delante de ellos, y buscar la forma de cómo traer a esas personas a la verdadera esperanza que solo se puede encontrar en nuestro Dios. Llevarlos a Cristo. Esa es la oportunidad que tenemos ahorita, no hablándoles de puntos teológicos y de qué iglesia vas y de que cómo te bautizar, todo ese tipo. No, necesitas esperanza. Te voy a presentar a alguien que te puede dar verdadera esperanza, y ese que te puede dar verdadera esperanza aún en tiempos como estos es mi Dios. Sí, eso es lo que tenemos que estar haciendo, eso es lo que tenemos que estar buscando. No seguir las corrientes que nos están llevando a estar los unos contra los otros, sino seguir la corriente que va a llevar a la gente incrédula a los pies de Cristo.
Y quizás aquellos que tienen algún tipo de religión, que tienen algún tipo de relación con Dios, pero que no es el tipo de relación que Dios busca tener con el ser humano. Eso es lo que tenemos que estar haciendo, ¿sí? Nosotros somos ministros del ministerio de reconciliación, nos dice Pablo. Y tenemos que buscar a como dé lugar reconciliar al mundo con Dios, porque solamente ahí van a encontrar verdadera esperanza. Quiero leerles algunos pasajes que ustedes los van a poder leer en las pantallas también, que nos hablan acerca de esto. Por ejemplo, tenemos en el Salmo 31 los versículos 23 y 24. Salmo 31, versículos 23 y 24. Noten lo que dice: ustedes, fieles del Señor, ámenlo. El Señor cuida de quienes le son fieles, pero los que actúan guiados por la soberbia les da el castigo que merecen. Ustedes, los que, ¿qué dice ahí? Esperan en el Señor, esfuércense y cobren ánimos. Ustedes, los que esperan en el Señor, los que han puesto su esperanza en Dios, los que no tienen su esperanza en los políticos, los que no tienen su esperanza en las cosas de aquí de la tierra, los que no tienen su esperanza puesta en sí mismos, en su habilidad para poder navegar por todos los mares por los cuales estamos teniendo que navegar, sino que han puesto su confianza en Dios, esperan en el Señor. Dice: esfuércense y cobren ánimo. Esfuércense. Sí, lo que quiere decir que nosotros tenemos cierta responsabilidad en cómo respondemos a las situaciones por las que estamos pasando ahorita aquí en la tierra. Tenemos que esforzarnos por hacer lo que Dios nos llama a hacer en su palabra. Y tenemos que esforzarnos, ¿sí? Y cobrar ánimo en que nosotros tenemos la respuesta, porque la respuesta es Cristo. Sí, y pase lo que pase allá afuera, nosotros tenemos lo que el mundo necesita y Él está dispuesto. Sí, Él está dispuesto a sanar, Él está dispuesto a reconciliar, Él está dispuesto a dar salvación a cualquiera que lo busque. Y nosotros estamos aquí para precisamente predicar estas cosas al mundo. En el Salmo 33, los versículos 18 y 19, noten lo que dice ahí: el Señor mira atentamente a quienes le temen, a quienes que confían en su misericordia, para librarlos de la muerte y darles vida en tiempos de escasez. Los que confían en su misericordia, eso también puede ser a los que tienen esperanza en su misericordia. Sí, Él está aquí para librarnos de la muerte y darnos vida en tiempos de escasez. Y no está hablando de mantenernos vivos necesariamente, sino para darnos vida y vida en abundancia, la verdadera vida, ¿sí? No la existencia física, porque hay mucha gente que llama a la existencia física, la llama vida, pero la existencia física sin Cristo no es vida. Lo que verdaderamente es vida es aquella vida que se vive en Cristo, por Cristo, para Cristo, porque Él es lo más importante, porque Él es la persona más importante que debe haber en nuestra vida. Y lo que Él nos enseña, lo que Él nos dice en su palabra que debemos de seguir y hacer, eso es lo que verdaderamente trae satisfacción a nuestras almas, a nuestro corazón, y es lo que en realidad nos da sentido, nos da un sentido del propósito por el cual estamos aquí. El trabajo que vamos a hacer todos los días es simplemente un trabajo. Lo hacemos porque por medio de él nos ganamos la vida, por medio de él tenemos el dinero necesario para darles de comer a nuestra familia, para poner un techo sobre su cabeza, comprarles ropa, etcétera, etcétera. Pero la verdadera vida consiste en mucho más que eso. La verdadera vida consiste en servir al Señor y poner nuestra esperanza en Él. En el Salmo 42 y el versículo 11 dice: ¿por qué te desanimas, alma mía? ¿Por qué te inquietas dentro de mí? Noten, espera en Dios, porque aún debo alabarlo. Él es mi Dios, Él es mi Salvador. Espera, noten que dice, espera en Dios. Pon tu esperanza en Dios. Yo no sé por qué estén pasando ustedes ahorita, yo no sé qué aflicción tengan, si es que están pasando por alguna aflicción, yo no sé qué pérdida hayan tenido que sufrir, no tengo la menor idea en dónde se encuentren físicamente, emocionalmente, espiritualmente inclusive, yo no sé. Pero una cosa sí sé, es que si ponen su esperanza en Dios, Él les va a dar razones para seguirlo alabando. Él les va a dar razones para seguirlo llamando su Dios y su Salvador. Porque eso es lo que es. Eso es lo que es nuestro Dios, es nuestro Salvador. Él es el que da ánimo a nuestras almas. Por eso el salmista dice: ¿por qué te desanimas, alma mía? ¿Por qué te inquietas dentro de mí? Espera en Dios.
Como que Él solo se está dando un par de cachetadas ahí, ¿verdad? ¡Ey, levántate! ¿Qué estás haciendo ahí tirado? ¿Por qué estás tan triste? ¿Qué te pasa? ¿Estás muerto? ¿No sientes? ¿Que no tienes el Espíritu Santo de Dios en ti? ¿Que no está morando en ti? Sí, la cosa está difícil, sí, la cosa está pesada, sí, hay mucha incertidumbre, sí, no sabemos a quién creerle. Creámosle a nuestro Señor, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Sí, eso es lo que Él vino a hacer, a darnos esa clase de esperanza aún en los tiempos más difíciles. ¿Por qué creen que los apóstoles pudieron morir martirizados por su fe en Cristo? ¿Por qué? Porque su esperanza no estaba en las cosas que pudieran lograr tener aquí en la tierra. Su esperanza estaba en las cosas que iban a tener en el cielo, porque el Señor les había prometido que Él iba a volver por ellos, que Él iba a preparar un lugar para ellos. Y nosotros también debemos de poner nuestra esperanza en Él y creer que esto es verdad. Sí, creer que esto es verdad. En Efesios capítulo 2, los versículos 12 y 13 dicen: en aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo, vivían alejados de la ciudadanía de Israel y eran ajenos a los pactos de la promesa. Vivían en este mundo, noten esto, sin Dios y sin ¿qué? Sin esperanza. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. No había esperanza. Sí, no había esperanza. Para aquel que no tiene a Cristo no hay esperanza más que lo que va a ver aquí en la tierra, y después de que ya se acabe su vida aquí en la tierra, ya no tiene esperanza para nada más después. Los que estamos en Cristo estamos esperanzados en lo que va a pasar después cuando estemos en su presencia. Si hay un dicho que dice: la esperanza muere, pero muere, ¿verdad? En Cristo la esperanza es inmortal. En Cristo la esperanza no muere nunca, porque siempre hay algo más. Siempre hay algo más. Después de todo lo que vamos a pasar aquí, después de todo lo que tengamos aquí, hay algo más. Y podemos estar seguros de que cuando lleguemos a ese lugar que Él está preparando para nosotros, vamos a estar completamente sorprendidos de lo que vamos a ver. Vamos a estar completamente sorprendidos de la relación personal que vamos a tener los unos con los otros. Hablábamos los hermanos y yo ahí atrás, antes del servicio, acerca de si vamos a poder conocer a nuestro cónyuge, si los vamos a reconocer, si vamos a vivir con ellos, ¿qué onda? ¿Qué va a pasar? ¿Verdad? Pues sí nos vamos a reconocer, pero el Señor Jesucristo nos dice que cuando estemos en el cielo vamos a ser como los ángeles del cielo, que no se casan ni se dan en matrimonio. Entonces sí nos vamos a conocer, pero nuestra relación personal el uno con el otro va a ser una relación que no nos podemos imaginar, porque el amor que vamos a sentir el uno por el otro no es como el amor que sentimos aquí en la tierra, que un momento existe y al siguiente, por algo que nos hacen, ya dejamos de amar, ¿no es cierto? Ahorita estamos muy enamorados, bien acaramelados, y no nos podemos separar el uno del otro. Mírame a los ojos, mi amor, para que veas en realidad cuánto te quiero. Y luego hacen algo que no nos gusta y ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Allá el amor va a ser puro, allá el amor va a ser completo, allá el amor va a ser el tipo de amor que Dios tiene por nosotros. Y recuerden que allá todos nosotros, todos los que somos la iglesia, vamos a ser la esposa de Cristo y Él va a ser nuestro esposo, y entonces nosotros y Él vamos a ser uno, así como lo ilustra el matrimonio aquí en la tierra, cuando el esposo y la esposa son uno también. Entonces no nos podemos imaginar. Dios está lleno de sorpresas. Dios es un Dios infinito. Dios es un Dios que si nos dijera, si nos mostrara todo lo que vamos a poder experimentar, y no me gusta la palabra experimentar porque tiene la palabra experimento. No es un experimento, es un hecho. Lo que vamos a poder vivir allá no se parece en nada ni se asemeja en nada a lo que vimos aquí en la tierra. Sí. Otra vez entonces aquí vemos a Jeroboam en problemas. ¿Y qué hace? Anda buscando a los verdaderos profetas de Dios y no a los profetas y sacerdotes que estaban en su tierra y que él mismo había instituido. ¿Por qué? Porque quería la verdad, quería tener esperanza, y sabía que en esos hombres que él había instituido como sacerdotes y profetas no iba a encontrar esa esperanza. Mis hermanos, por favor, hagámonos a la idea de que nosotros estamos aquí para dar esperanza al que no tiene. Sí, y nosotros sabemos en dónde la puede encontrar, es en Cristo.
Y también vemos aquí otra cosa, que Jeroboam está siguiendo un patrón que muchos aún en nuestros días siguen. En su tiempo de necesidad, cuando la mano se le secó, ¿qué hizo? Le pidió al hombre de Dios que orara por él. O sea, se volvió a Dios. Y el varón de Dios oró por él y lo sanó. ¿Y luego qué pasó? Se volvió a apartar de él. Es un patrón que sucede muy a menudo en nuestro mundo. Es un patrón que sucede muy a menudo, desafortunadamente, inclusive en nuestras iglesias. En donde cuando la gente está pasando por dificultades, cuando está pasando por aflicciones, cuando está pasando por carencias, ahí va a buscar el rostro de Dios, va a clamar a Dios, va a pedir a Dios con una pasión y con una esperanza tremenda. Pero cuando todo se vuelve a calmar, cuando todo vuelve a la normalidad, cuando todo está bien, ya no hay tanta pasión, ya no hay tanto apuro, ¿sí? Ya no hay tanto deseo, ¿sí? Pero, entonces tenemos que mantener de alguna manera esa pasión por Dios, esa pasión por buscar a Dios, esa pasión por estar con Dios viva. ¿Y cómo podemos mantener esa pasión en nuestros corazones? ¿Cómo la podemos mantener viva? ¿Cómo lo podemos mantener viva? Recordando cada día lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Leí un libro que se llama Dangerous Calling, o Llamado Peligroso. Es un libro que se escribió para pastores. Y una de las cosas que el autor sugiere allá a los pastores es que los pastores estemos día tras día predicándonos el evangelio a nosotros mismos. Que tomemos el tiempo para predicarnos el evangelio a nosotros mismos, para que no se nos olvide de dónde nos sacó Jesús, para que no se nos olvide lo que Él hizo por nosotros en la cruz, para que cuando repasemos de nuevo la historia de cómo Él nos ha salvado, de cómo Él nos ha liberado, de cómo Él nos ha dado vida nueva, nuestro corazón se llene tanto de gozo y de gratitud que vamos a buscarlo con esa pasión que tuvimos cuando era nuestro primer amor. ¿Se acuerdan lo que el Señor Jesucristo le dice a la iglesia de Éfeso en el libro de Apocalipsis? Le dice, todo lo estás haciendo bien, todo lo que estás haciendo está bien hecho, no tengo nada de qué culparte, pero una cosa tengo, que perdiste tu primer amor. Perdiste tu primer amor, y debemos de tener mucho cuidado, mis hermanos, de que con Jesucristo no perdamos lo que sentíamos cuando era nuestro primer amor, cuando recién vinimos a Él, cuando recién nos rescató. Ahora, noten que envía a su esposa a hablar con Ahías, no va a él. Envía a su esposa, noten, y le pide que se disfrace para que nadie sepa que es ella. ¿Por qué creen ustedes que le pidió esto? ¿Qué creen ustedes que lo llevaría a pedirle a su esposa que se disfrazara para que nadie sepa que era ella? Ok, como nadie contesta, les voy a tener que decir yo. Quiero que participen, quiero que me digan, pero entonces les voy a tener que decir yo. Porque si alguien ve a la esposa del rey yendo a Silo a buscar un profeta, teniendo ellos altares y profetas y sacerdotes en su propio territorio, esto sería señal de que el rey y su familia no tienen fe en su propia religión y obviamente ni en su propio Dios. Entonces le dice, ¿sabes qué? Ve, pero disfrázate para que nadie sepa que eres mi esposa. ¿Por qué? ¿Por qué no quería que esto sucediera? Porque seguía con ese miedo de que si su pueblo se daba cuenta de esto, quizás ellos también irían a buscar a los verdaderos siervos de Dios que estaban en Silo y Jerusalén, y lo iban a olvidar a Él, lo iban a dejar a Él. Y por eso estaba tratando de todas formas de retener la verdad, de estorbar a la verdad, de que la luz, ¿sí?, no cayera en los ojos de su pueblo, para que no fueran y buscaran al Dios verdadero. Sí, y eso es lo que Satanás trata de hacer todavía. Trata de que los ojos de las personas estén cegadas, que estén cubiertas en tinieblas, que estén cubiertas en oscuridad, para que no vean la verdadera luz de Cristo y busquen acercarse a Él. Y hay quienes inclusive cuando ven la luz, ¿qué hacen? Hacen lo que los vampiros, ¿qué hacen? Se tapan los ojos para no tener que soportar lo brillante de esa luz, porque esa luz revela lo que verdaderamente hay en su corazón.
La luz vino al mundo, pero los hombres permanecieron en las tinieblas. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas, nos dice el Señor Jesucristo. Sí, y hay quienes tratan de retener la verdad, tratan de cubrir la verdad, no quieren que la gente sepa la verdad. Porque si saben la verdad, entonces ya no los van a seguir a ellos. Si saben la verdad, entonces ya no van a ponerlos a ellos como aquellos que en los que ellos confían. Van a confiar en la verdad y van a confiar en Dios y van a confiar en Cristo. Y se van a apartar de ellos, van a perder seguidores. Sí, Pablo les escribe a los romanos en Romanos 1:18 y les dice lo siguiente: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. Y hay mucha gente, medios de comunicación, políticos de izquierda y de derecha, ¿sí? Hay mucha gente que está buscando retener la verdad, que lo único que está haciendo es sembrar confusión para que la gente no se haga o para un lado o para otro, para que tomemos lados y así mantenernos divididos. ¿Sí? Pero acuérdense, como dicen en México, el pueblo unido, vamos a ponerlo de otra manera, el pueblo de Dios unido. Entonces tenemos que unirnos como el pueblo de Dios, no siguiendo corrientes políticas, como el pueblo de Dios, que sabemos en dónde encontrar la verdad, ¿sí? Unirnos en oración, unirnos en devoción a Dios, unirnos en dedicación a lo que su palabra nos dice que debemos hacer y no permitir que la verdad se retenga. Versículo 3 dice en el Primera de Reyes capítulo 14, Jeroboam hablando a su esposa: llévale 10 panes y tortas y un tarro con miel y pregúntale qué va a pasar con nuestro hijo. Noten, no le pide que le diga al hombre de Dios que ore por el hijo, que le pida a Dios por el hijo, porque quizás el Señor lo sanaría así como lo sanó a él. Simplemente pregúntale qué va a pasar con nuestro hijo. La mujer de Jeroboam hizo lo que éste le ordenó y fue a Silo. Y llegó a la casa de Ahías y por su avanzada edad ya no podía ver. Noten, el profeta ya estaba tan viejito que ya no veía. ¿Ok? Ya no veía. Versículo 5. Pero el Señor le había dicho: Ahías, la mujer de Jeroboam va a venir a consultarte acerca de su hijo enfermo. Y luego noten lo que le dice el Señor: viene disfrazada, pero cuando llegue le dirás lo que yo te mande. Yo me pregunto, ¿por qué le dijo el Señor a Ahías que venía disfrazada si Ahías no la podía ver? ¿Por qué? ¿Por qué le dijo el Señor a Ahías que estaba disfrazada si Ahías no la podía ver? Porque Ahías le iba a decir que él sabía que venía disfrazada. ¿Sí? Y eso le iba a hacer una indicación a la mujer de Jeroboam de que Ahías, aun cuando no veía, de todas maneras, por revelación de Dios, podía saber lo que estaba pasando. Pero noten, va, se disfraza, llega, le lleva todo lo que el marido le dice: 10 panes, tortas, a veces la gente cree que porque llevan o contribuyen o porque dan algo de alguna manera, el veredicto de Dios va a cambiar, el juicio de Dios va a cambiar de alguna manera por ganarse al hombre de Dios. El hombre de Dios va a interceder por ellos de tal manera que por agradecimiento por lo que les va a dar o les van a dar, ellos van a ir con Dios y van a decir: Señor, mira, yo sé que la regaron, pero son buena gente. Me trajeron 10 panes, me trajeron unas tortas, me trajeron un tarro con miel. ¿Qué onda? ¿No puedes? No seas tan mano dura con ellos, ¿no? Pero vamos a ver que no va a ser así. Pero noten, se disfraza. Y Jeroboam le dice que se disfraza y ella se disfraza. Y otra cosa que veo aquí yo es que es curioso ver cómo hay quienes creen que de alguna manera pueden esconderse de un Dios omnisciente, omnipresente y todopoderoso. ¿No es cierto? Hay gente que cree que de alguna manera se puede esconder de Dios.
Que de alguna manera Dios no se va a dar cuenta de lo que está pasando, que de alguna manera Dios no va a saber lo que están haciendo. Cuando Dios sabe hasta lo que estamos pensando, se nos dice que Él sabe lo que vamos a hablar antes de que lo digamos. Lo que quiere decir es que Él sí, a diferencia de Satanás, puede leer nuestros pensamientos, puede ver nuestro corazón, puede ver claramente nuestras motivaciones y lo que nos está moviendo a hacer lo que hacemos. Pero es curioso cómo hay quienes creen que se pueden esconder de un Dios omnisciente, omnipresente y todopoderoso. Y lo vemos desde el principio del tiempo. Lo vemos desde el principio. Lo vemos con el primer hombre y con la primera mujer. Sí, eso fue precisamente lo que hicieron cuando desobedecieron a Dios. Desobedecieron a Dios y trataron de esconderse de Él. En Génesis capítulo 3 y el versículo 8, dice ahí: el hombre y su mujer oyeron la voz de Dios el Señor, que iba y venía por el huerto con el viento del día, y entonces corrieron a esconderse entre los árboles del huerto para huir de la presencia de Dios el Señor. Ok, este es Dios, que todo lo cubre, que está en todos lugares en el mismo tiempo, que todo lo escucha, que todo lo sabe. ¿Ustedes no creen que Dios sabía detrás de cuál árbol estaban escondidos? Pero buscaban esconderse de Dios. Buscaban esconderse de Dios. Y de nuevo, ¿hasta dónde llega la necedad del hombre? Muchos de los cuales creen en Dios, que creen que se pueden esconder de Él, que creen que pueden hallar un lugar en donde Dios no va a estar. Y van a poder hacer y vivir y lo que quieran, y de todas maneras no va a haber repercusiones, no va a haber ninguna consecuencia. Es una necedad. Es una necedad creer eso. Porque si creemos en el Dios de la Biblia, sabemos que no hay lugar a donde vayamos en donde no esté Él. Amén. El salmista nos dice en el Salmo 139, comenzando con el versículo 5, y lo quería leer todo, pero luego dije es mucho, así es que vamos a leer los versículos 5 al 12. Salmo 139, comenzando con el versículo 5, dice: tu presencia me envuelve por ¿cómo? Por completo. La palma de tu mano rebosa sobre mí. Saber esto rebasa mi entendimiento, es tan sublime que no alcanzo a comprenderlo. Versículo 7, ¿dónde puedo esconderme de tu espíritu? ¿Cómo podría huir de tu presencia? Si subiera yo a los cielos, ahí estás tú. Si me tendiera en el sepulcro, también ahí estás. Si levantara el vuelo hacia el sol naciente, o si habitara en los confines del mar, versículo 10, aún ahí tu mano me sostendría, tu mano derecha no me soltaría. Versículo 11, si quisiera esconderme en las tinieblas y que hiciera noche la luz que me rodea, ni las tinieblas me esconderían de ti. Pues para ti las noches es como el día, para ti son lo mismo las tinieblas y la luz. Ahora recuerda, están usando términos antropomórficos. No quiere decir que para Dios no tenga diferencia estar en la luz o en las tinieblas. Él es luz, ¿sí? Pero lo que está diciendo es que no importa en dónde me esconda, puedo apagar todas las luces y meterme debajo de la cama y echarme costales encima para que queden lo más oscuro que pueda encontrar, y ahí Dios puede verme, porque para Él eso es luz, porque donde quiera que está su presencia es luz. Ahora, este conocimiento, para quienes no creen en Dios, o para quienes se dicen seguidores del Señor, pero no andan en sus caminos como deberían andar, esto debe ser aterrorizante, ¿no creen? No poder ir a ningún lugar en donde Dios no esté. Me recuerdo de aquella vieja canción que decía: every move you take, every step you take, I'll be watching you. ¿Se acuerdan? No está está joven, pero ya la escuchó, puedo reconocer que ya la escuchó. ¿Qué andas haciendo escuchando esas canciones tú, oyes? Pero es como se sienten así como que Dios está. ¿Ok? Mire, ya los vi, mi hermano. ¿Verdad? Y se siente feo eso, ¿no? Se siente que es como una amenaza, ¿no es cierto?
Entonces, para quienes no creen en Dios o para quienes se dicen seguidores del Señor, pero no andan en sus caminos como deberían andar, esto debe ser aterrorizante, que no haya un solo lugar a donde podamos ir para escondernos de Dios y hacer lo que nos dé nuestra regalada gana sin tener temor de que algo va a suceder. Pero para los santos de Dios, saber que siempre estamos en la presencia divina es un consuelo. Es un consuelo. Porque sabemos que aun cuando llegásemos a tropezar y caer, Él está ahí no para castigarnos, sino ¿para qué? Para levantarnos. Sabemos que si llegamos a tener que sufrir consecuencias por nuestro pecado, ya sea enfermedad o lo que sea, porque a veces las enfermedades no vienen como castigo por el pecado, pero sí a raíz del pecado que cometimos. Él no está ahí para juzgarnos, sino ¿para qué? Para sanarnos. Cuando estamos débiles, ¿sí? Por todas las cosas que suceden en nuestra vida, por todas las cosas que vienen y se amontonan sobre nosotros, que a veces sentimos así como que ya no podemos más. Él está ahí, ¿sí? No para culparnos, no para decirnos, pues si no hubieras hecho aquello, si no hubieras andado por ahí. No, para darnos fortaleza cuando la necesitamos. Entonces, para los que no creen, o para los que se dicen ser seguidores del Señor, pero no andan en sus caminos como deben andar, esto puede ser aterrorizante, pero para los santos de Dios, la presencia divina es un consuelo. Es un consuelo que nos llena de fortaleza y que nos llena de esperanza en nuestro peregrinar por esta vida, ¿no es cierto? Mientras caminamos por esta vida, saber que la presencia de Dios nos acompaña es refrescante para nosotros los cristianos, los que somos los santos de Dios. Sí, es refrescante, así como lo fue para Jacob, cuando el Señor le hace esta promesa en Génesis capítulo 28, los versículos 15 al 17, en donde el Señor le dice a Jacob: date cuenta que yo estoy contigo. Yo te protegeré por donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra. No te dejaré, escuchen esto, no te dejaré ni un momento hasta que haya hecho lo que te he dicho. Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo: realmente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Sintió miedo y dijo: qué terrible es este lugar. No es otra cosa que la casa de Dios y la puerta del cielo. Entonces, cuando tenemos esas promesas del Señor, esa promesa que le hizo a Jacob, y nosotros sabemos que esas promesas las podemos aplicar a nosotros, porque nosotros también fuimos Jacobs en nuestro tiempo, pero ahora Él nos ha hecho Israel, por así decirlo, gobernados por Dios. Él nos va a acompañar a través de nuestro peregrinar por la vida. Y aquel que comenzó la buena obra en nosotros, ¿qué nos dicen las Escrituras? Será fiel en terminarla también. Así como comenzó con Jacob y lo va a terminar, porque todavía Dios está lidiando con ellos, así lo va a terminar a él, así como nos va a terminar a nosotros. La presencia de Dios es la que nos da valor en las batallas de la vida. ¿Cuántos han tenido batallas en esta vida? Levanten la mano. ¿Cuántos están teniendo batallas en esta vida? Y si no las están teniendo, y si ya las tuvieron anteriormente, créanme que conforme vayan avanzando en esta vida van a tener más batallas. Y lo que nos mantiene firmes y nos da valor en las batallas es precisamente la presencia divina en nuestras vidas. En Deuteronomio capítulo 20 y el versículo 1, el Señor le dice a Moisés: cuando salgas a combatir a tus enemigos, no tengas temor de ello, aun cuando veas que tienen caballos y carros de guerra y que su ejército es más grande que el tuyo. ¿Por qué? Porque contigo está el Señor tu Dios, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Sí, contigo está el Señor tu Dios, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Nuestro Dios está con nosotros. Él nos sacó de nuestro Egipto, nos sacó de una vida de pecado y nos trajo a la luz admirable de Jesucristo. Y mientras permanezcamos en Él, Él va a estar a nuestro lado. No le hace que pase, no le hace que suceda, no le hace que tan grande sea el ejército que estamos enfrentando. Él va a estar con nosotros. La presencia divina es un consuelo cuando estamos pasando por pruebas. En Isaías 43 y el versículo 2, el Señor dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo.
Cuando cruces los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Porque Él está con nosotros. Entonces la presencia de Dios, la presencia divina para los santos es un alivio, ¿no es cierto? Yo sé que pase lo que pase, yo sé que Dios está conmigo. No importa qué tan difícil la prueba, no importa qué tan grande la aflicción, no importa qué tan pesada la carga, Él está conmigo y Él me va a dar fortaleza. ¿Sí? Noten el versículo 6. Cuando ella llegó y cruzó la puerta de la casa de Ahías, Ahías escuchó sus pasos y le dijo: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué vienes disfrazada? Dios tiene sentido del humor, ¿no es cierto? No sé si ella sabía que estaba ciego o no, y no creo que ella haya sabido que estaba ciego. Pero cuando le dice: ¿por qué vienes disfrazada?, ella se dio cuenta que él sabía, a pesar de su disfraz, quién era ella. Y eso confirmó en su corazón que lo que el profeta le iba a decir iba a ser lo que se iba a cumplir, porque no había manera de que él supiera que esta era la mujer de Jeroboam. Sí. Entonces, de nuevo, versículo 6, cuando ella llegó y cruzó la puerta, Ahías escuchó sus pisadas y le dijo: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué vienes disfrazada? Escucha bien, que tengo un mensaje muy duro para ti. Versículo 7, regresa con Jeroboam y dile: así ha dicho el Señor, el Dios de Israel, yo te levanté de en medio del pueblo y te hice jefe de los israelitas. Noten lo que le está recordando Dios a Jeroboam por medio de su mujer. Yo te levanté delante de mi pueblo y te puse como jefe delante de ellos. Fue Dios el que puso a Roboam en la posición que tenía. Y es Dios el que lo puede quitar de esa posición. Fue Dios el que lo puso en la posición que Jeroboam tenía, y es Dios el que lo puede quitar. A menudo nosotros pensamos que podemos quitar y poner reyes, ¿verdad? A menudo creemos que nosotros tenemos de alguna manera la habilidad para hacer este tipo de cosas. Pero en verdad es que si Dios quiere que alguien sea rey o presidente o gobernador o lo que sea, y no estamos de acuerdo con él, si Dios ese es el que quiere poner como gobernador, rey o presidente, saben que Él lo va a poner porque Él tiene un propósito en lo que está haciendo, y su propósito se va a cumplir a pesar de lo que nosotros digamos o queramos. Y a menudo la gente tiene el líder, presidente, gobernador que la gente merece. ¿Sí? Y Dios sabe lo que está haciendo. Así es que podemos dar patadas contra el aguijón y podemos creer que de alguna manera nos conviene más este que el otro, lo que sea. Si no está alineado 100% con la palabra de Dios, no nos conviene de ninguna manera. Pero es que nos conviene uno mejor. ¿Saben qué? Dios va a poner ahí al que Él quiera, y Él lo va a quitar cuando Él quiera. Dios es soberano. Sí, Dios es soberano y Él va a escoger, Él va a poner. Una cosa que quiero recalcar o que quiero mencionar aquí es que nunca vamos a ver a Dios usar su soberanía arbitrariamente. Siempre tiene un propósito para hacer lo que hace. Y aunque a menudo no podemos entenderlo, todo lo que las Escrituras nos dicen, lo que las Escrituras nos dicen, sabemos que Dios siempre hará lo correcto. Sabemos que Dios siempre hará lo correcto o permitirá que suceda lo que más va a ayudar a su plan para que se lleve a cabo. En el Salmo 75, los versículos 6 y 7, se nos dice ahí: el juicio no viene del este ni del oeste, ni del desierto ni de las montañas. El juicio proviene de mí, que soy Dios. A unos humillo y a otros enaltezco. Él es el que lo va a hacer. En 1 Samuel capítulo 2, los versículos 6 al 8 dice: el Señor da la vida y la quita, nos lleva al sepulcro y nos rescata de él. El Señor da pobreza y riqueza, el Señor nos humilla y nos enaltece. Al pobre lo levanta de la nada y saca de la inmundicia al mendigo para sentarlo entre los príncipes. Del Señor son las bases de la tierra, sobre ellas ha afirmado el mundo. Es Dios y solamente Dios.
Y ahora este mensaje tan difícil que va a dar, el mensaje no va a ser duro solamente para ella, para la esposa de Jeroboam, sino también para Jeroboam, porque al fin de cuentas es lo que él hizo y hasta ese momento estaba haciendo todavía, lo que va a traer el juicio de Dios sobre Israel, y más doloroso todavía sobre su familia. Anoten los versículos 8 y 9. Yo deshice el reino de la casa de David, Dios hablando aquí a través de Ahías, todavía la esposa de Jeroboam. Yo deshice el reino de la casa de David y te lo entregué, pero tú no te has conducido como mi siervo David, pues él obedeció mis mandamientos, me buscó con todo su corazón y se esforzó por vivir con rectitud delante de mí. Versículo 9, pero tú has actuado peor que todos los que reinaron antes de ti. Te has fabricado dioses ajenos y has fundido sus imágenes para hacerme enojar, y luego me volviste la espalda. Noten lo que le está diciendo aquí Dios. Tú te has portado, tú has actuado peor que todos los que reinaron antes de ti. Ahora, ¿quién había reinado antes que él como rey? Habían sido Saúl, había sido David y había sido Salomón. Y podemos ver ahí en Primera de Reyes, si le dan unas cuantas páginas hacia la izquierda en su Biblia, podemos ver lo que Salomón había hecho en Primera de Reyes capítulo 11 y el versículo 33. Hablando de Salomón, dice: y es que me han abandonado y se han entregado al culto de Astoret, la diosa de los sidonios, de Quemos, el dios de Moab, y de Moloc, el dios de los amonitas. Han abandonado mis caminos, han dejado de hacer lo recto delante de mis ojos y no han cumplido con mis estatutos y mis decretos, cosa que nunca hizo David, su padre. ¿Ok? Y ahora, con todo eso que había hecho Salomón, el Señor le está diciendo a Jeroboam que él se portó todavía peor de lo que se había portado Saúl, de lo que se había portado Salomón, y que no había sido como David había sido, que buscó servir a Dios y buscó cumplir sus mandamientos. Jeroboam había confeccionado los 2 becerros de oro y los puso en los puntos norte y sur del país para evitar que los israelitas fueran a Jerusalén a adorar al Dios verdadero, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. David nunca hizo eso. Salomón, aunque hizo todo lo que hizo, nunca prohibió que se adorara al verdadero Dios, ni se interpuso para que la gente que quisiera adorar al verdadero Dios lo adorara. Él se entregó a adorar otros dioses, él se entregó a hacer altares en los lugares altos por causa de sus esposas, pero nunca le prohibió al pueblo, ni le estorbó al pueblo para que adorara a Dios. Este camarada sí lo hizo. Sí, de nuevo, Romanos 1:18, ¿qué nos dice? La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. Y eso es lo que Dios va a hacer. Noten el versículo 10. Noten el versículo 10 de Primera de Reyes 14. De nuevo, Dios hablando aquí a través de Ahías a la mujer de Jeroboam. Por eso yo haré que tu descendencia caiga en desgracia, y que muera todo varón que te nazca, lo mismo si es siervo que si es libre. Barreré a tus descendientes como se barre el estiércol hasta que no quede nada. Noten lo que está diciendo aquí el Señor que va a hacer con la descendencia de Jeroboam. Ahora, antes de que empiecen a pensar, pero pastor, ¿qué culpa tenían los descendientes de Jeroboam? ¿Qué culpa tenían ellos de que lo que Jeroboam hizo? Todavía no han nacido generaciones de descendientes de Jeroboam, y ya el Señor los está castigando. Ya el Señor está decretando que van a morir, los va a desaparecer del mapa. Pero antes de que empecemos a juzgar a Dios por lo que profetiza por medio de Ahías en contra de la descendencia de Jeroboam, debemos recordar una cosa. Que Dios conoce el principio del fin. Y Él sabía exactamente lo que los descendientes de Jeroboam iban a hacer. Él ya sabía por adelantado lo que los descendientes de Jeroboam iban a hacer. No lo estaba haciendo a ciegas, no lo estaba haciendo como lo haríamos nosotros sin saber lo que iba a pasar. Él sabía lo que iba a pasar. Y nada más para que se den una idea de lo que pasó. Y lo vamos a ver cuando lleguemos ahí, pero ahorita quiero que lo leamos juntos. Miren en sus Biblias, en el libro de Segunda de Reyes,
en el capítulo 17. Busquen en sus Biblias, Segunda de Reyes, capítulo 10. Aquí han pasado ya algunas generaciones, ha pasado algún tiempo, ¿sí? Cuando el Señor está diciendo esto. Segunda de Reyes, capítulo 17, comenzando con el versículo 13. Dice: el Señor amonestó a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes. Les dijo: apártense de sus malos caminos, obedezcan mis mandamientos y mis ordenanzas, y sigan todas las leyes que yo prescribí a sus antepasados y que les he dado a conocer por medio de mis siervos los profetas. Versículo 14. Pero ellos, lejos de obedecer, se encapricharon como antes se encapricharon sus antepasados, los cuales no creyeron en el Señor su Dios. Versículo 15, escuchen esto: desecharon los estatutos del Señor y el pacto que había hecho con sus antepasados, así como los testimonios que Él les había prescrito, y siguieron a los dioses falsos, con lo que ellos mismos perdieron valor, y siguieron a las naciones a su alrededor, a pesar de que el Señor les había mandado que no las imitaran. Escuchen por favor el versículo 16. Abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios. Se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros. ¿Se acuerdan los becerros de Jeroboam? Y también imágenes de Ásera. Y adoraron a todo el ejército de los cielos y rindieron culto. Noten, adoraron las estrellas, adoraron a la luna, adoraron al sol, adoraron los planetas, adoraron todo. Y rindieron culto a Baal. Ahora, por si esto fuera poco, vean el versículo 17. Incluso llegaron a ofrecer como ofrenda quemada a sus hijos y a sus hijas, y se entregaron a practicar la adivinación y los agüeros. Se entregaron a hacer lo malo a los ojos del Señor, y de esa manera provocaron su ira. Por eso el Señor se enojó en gran manera contra Israel y lo alejó de su presencia, y solo quedó la tribu de Judá. Y si siguen leyendo en ese mismo capítulo, van a ver que Judá cometió los mismos agravios contra Dios. Entonces Dios pronunció lo que pronunció cuando la mujer de Jeroboam fue a Ahías, porque él, siendo Dios, siendo omnisciente, sabía todo lo que los hijos de Jeroboam iban a hacer. No los juzgó injustamente, no los juzgó por el pecado de su padre, los juzgó por sus propios pecados, porque ellos a través de la historia siguieron el ejemplo de su padre, teniendo la habilidad, como todos la tenemos, de arrepentirnos y volvernos a Dios. Dios ya sabía, así como Dios ya sabía que nosotros íbamos a volvernos a Él, y nos preparó un lugar. Así como Él conoce nuestro principio de nuestro fin, y de todas maneras nos escogió, así Él sabía lo que iba a pasar. Noten lo que sigue diciendo en el versículo 11. A cualquier descendiente de Jeroboam que muera en la ciudad, se lo comerán los perros. Y al que muera en el campo, se lo comerán las aves de rapiña. Así lo ha dicho el Señor. Y tú, mujer, regresa a tu casa, pero en cuanto pongas un pie en la ciudad, tu hijo morirá. Todo el pueblo de Israel llorará por tu hijo y lo sepultarán. Porque noten esto, por favor, porque de todos los hijos de Jeroboam, él es el único que le agradó al Señor, por eso será sepultado. Échense este trompo a la uña. La mujer va a preguntar qué va a pasar con mi hijo. El Señor le dice lo que va a pasar con toda la descendencia de Jeroboam. Pero luego le dice: tu hijo va a morir. Pero ¿sabes qué? A él no se lo van a comer los perros, a él no se lo van a comer las aves de rapiña, a él lo van a sepultar, porque de todos los hijos de Jeroboam, él es el único que agradó al Señor, por eso será sepultado. Interesante, ¿no creen? Interesante. Este hijo de Jeroboam agradó a Dios, y porque él agradó a Dios, el Señor decidió ¿qué? Llevárselo antes de que fuera contaminado por el pueblo de Israel, llevárselo para que no sufriera en este mundo las consecuencias de tener un padre como el que tuvo. Las malas noticias fueron que el niño moriría,
Pero su muerte sería una demostración de misericordia, porque al menos Él podría ser enterrado en honor y ser endechado o ser llorado apropiadamente. Sí, un gran juicio estaba llegando sobre la casa de Jeroboam, que todos mirarían en compasión que este hijo fue bendecido en su muerte. A menudo nosotros no pensamos en la muerte como una bendición, ¿no es cierto? Pero la muerte puede ser una bendición. Saben que todos ustedes conocen la historia de mi padre. Mi padre murió cuando yo tenía 1 año y medio de vida. Mi mamá estaba embarazada 6 meses de mi hermano menor. Ella tenía 22 años. Él tenía 21. Y al año y medio de casarse quedó viuda. Mi papá era pastor de jóvenes, hijo de pastor, el primero en la familia Alvarado que se convirtió al Señor. Después de una vida de pecado que me han contado, fue, por no tener otra manera de describirla, extraordinaria. Y mi jefe fue llamado a la presencia de Dios a los 21 años. Y al ver hacia atrás mi vida y cómo yo salí y todo lo que yo hice, creo que si mi papá no se hubiera ido con el Señor, si el Señor no se hubiera llevado a mi papá hubiera sufrido como nunca se imaginó que iba a sufrir por la clase de hijo que tuvo. Es mi especulación, obviamente, no lo sé, pero yo al ver mi vida siento que, ay Señor, gracias que te lo llevaste y no tuvo que ver lo que fue de su hijo. Gracias a Dios por abuelos y abuelas que siempre estuvieron orando por mí y nunca dejaron de clamar a Dios a mi favor y de mi hermano. Y aquí estamos. Pero yo creo que a menudo Dios se lleva a sus santos porque no quiere verlos sufrir más. Yo no sé si ustedes, no me gusta decir han perdido, porque al menos yo no la perdí, yo sé exactamente dónde está. Pero yo no sé si a ustedes el Señor les ha llamado a alguien a su presencia. ¿Saben qué? No lo vean como una tragedia, puede ser lo mejor que Dios pudo hacer por ellos al llevárselos. Yo creo de todo corazón que lo mejor que pudo hacer Dios por mi esposa fue llevársela al cielo con Él cuando se la llevó. No es algo agradable para mí, todavía le extraño muchísimo todos los días, pero sé que está completamente sana en el cielo, en la presencia de Dios. Y si lo tuviéramos que volver a hacer de la misma forma, quizás, si el Señor en su soberanía decidía no sanarla, quizás le hubiera pedido más antes de cuando se la llevó, Señor, ya llévatela por favor para no seguir viéndola sufrir. Pero de alguna manera todo ello se vuelve egoísmo cuando lo único que pensamos es en nosotros mismos, ¿no es cierto? Entonces este muchacho, niño lo llaman, sí, murió, pero fue el único de los hijos de Jeroboam que agradó al Señor y no fue comido por los perros ni por las aves de rapiña, fue sepultado y llorado como debe de ser. En el Salmo 116 y el versículo 15 dice: a los ojos del Señor es muy valiosa la muerte de quienes lo aman. ¿Escucharon eso? A los ojos del Señor es muy valiosa la muerte de quienes lo aman. Dios no desperdicia ni un momento, Dios no desperdicia nada. Todo lo que hace es justo, bueno, perfecto. Todo lo que hace, lo hace porque hay algo mucho más sublime en lo que está haciendo que lo que nosotros nos podemos imaginar. Y por eso es tan importante que conozcamos bien a Dios, para que cuando su voluntad nos toque de una manera en la que no entendemos por qué está haciendo lo que está haciendo, la podamos aceptar con toda tranquilidad, la podamos aceptar confiando en que en Él tenemos la mejor esperanza que podamos tener, no importa qué pase. Y si decide llevarnos, gloria a Dios. Es en el tiempo que Él decida, porque Él lo decide y es lo mejor que nos puede pasar. Vamos a terminar de leer aquí hasta el versículo 20 y nada más lo vamos a leer. Creo que
No hay necesidad de exponer mucho. Dice en el versículo 14 de Primera de Reyes 14, el Señor va a elegir a un rey que exterminará toda la descendencia de Jeroboam y lo va a hacer ahora mismo. El Señor sacudirá al pueblo de Israel como sacude el agua a los juncos y los arrancará de la buena tierra que dio a sus antepasados. Y luego, por haberse fabricado imágenes de Ásera y por ofender así al Señor, los esparcirá más allá del río Éufrates. El Señor va a entregar a Israel por causa de los pecados de Jeroboam, pues hizo pecar a mi pueblo. Después de oír esto, la esposa de Jeroboam se marchó y se fue a Tirsa. Y cuando entró en la ciudad, su hijo murió. Y sepultaron al niño, y el pueblo lloró por él, como el Señor le había dicho al profeta Ahías. Todos los hechos de Jeroboam y las guerras que libró han quedado registradas en el libro de las historias de los reyes de Israel, de los cuales vamos a leer más adelante. Versículo 20. Jeroboam reinó 22 años, y cuando fue a reunirse con sus antepasados, reinó en su lugar su hijo Nadab. Tremenda historia, ¿no creen? Qué bárbaro. Qué bárbaro, que pone nuestro enfoque en la soberanía de Dios, en la misericordia de Dios, en la justicia de Dios. Pero recordemos que no termina en su justicia, porque cuando hay arrepentimiento, cuando las personas se vuelven a Dios, el Señor está con la mayor disponibilidad de perdonar, de limpiar, de purificar y hacernos nuevos. Pero se necesita un corazón contrito y humillado para que el Señor haga eso. Y podemos ver que si seguimos montados en nuestro macho como Jeroboam y todos los demás reyes que fueron de su descendencia, las cosas no pueden salir bien. Tenemos que volvernos a Dios. Amén. Él es nuestra esperanza y tenemos que llevarle esa esperanza al mundo. Amén. Vamos a orar mientras el grupo de alabanza pasa al frente. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Te damos gracias por estas, oh Dios, estas historias que a veces leemos en la Biblia que tienen tantas cosas que enseñarnos acerca de tu naturaleza y la nuestra también. Y te pedimos, oh Dios, que sigas iluminando nuestras mentes y nuestros corazones y nuestros ojos y podamos, Señor, tener siempre esa disponibilidad para acercarnos a ti, a pesar de lo que hayamos hecho, a pesar de cómo hayamos fallado, a pesar de cómo estemos viviendo, Señor, que sepamos que tú siempre estás listo para recibir a aquellos que se acercan a ti con un corazón contrito y humillado, aquellos que se acercan a ti con un espíritu de arrepentimiento, buscando tu perdón, Señor, buscando ser reconciliados contigo. Señor, a esta hora yo te pido por cada persona que está aquí presente, te pido por cada persona que nos está viendo en Facebook Live y en YouTube Live. Señor, te pido que por favor nos ayudes a poder contemplar lo bueno, lo lleno de gracia y misericordia que eres. Y que confiados en esa gracia y misericordia podamos, Señor, buscar tu rostro. Perdónanos, oh Dios, si no lo hemos hecho. Perdónanos si por temor, que no debemos de tener temor, ese tipo de temor que nos aleja de ti. Perdónanos, oh Dios, si hemos querido de alguna manera escondernos en lugar de correr a ti para recibir tu gracia y tu perdón. Recíbenos hoy, oh Dios, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.